Y vamos a conversar, como lo hacemos con bastante frecuencia, con Hugo Herrera, cientista político, profesor de la Universidad Diego Portales. Gracias, Hugo, por estar con nosotros. Y hay tanta cosa además de tu libro, que tengo mucho interés en tu libro y de te explicar por qué. Pero sobre todo, a ver, me gustaría pimponear contigo algunas de las cosas que están pasando y quizás voy a partir por la más, a mis ojos, asombrosa. No digo y no quiero hacer calificación de nada, pero resulta paradójico de repente que aparezcan una serie de escándalos que tienen que ver con situaciones de corrupción, tienen que ver con situaciones de dineros irregulares y todo lo demás, y que se cruce en eso una generación que por definición apuntó con el dedo justamente a ese tipo de cosas como la causa del estancamiento nacional. No digo que esto es, qué sé yo, una suerte de atentado contra la democracia ni nada, no. En una de esas las investigaciones dan con otra cosa, pero a estas alturas seguimos viendo cada cierto tiempo acusaciones que tienen que ver con situaciones como esta y aquí viene la pregunta para que tú hables. Este es el típico caso, la típica situación donde tú despiertas a toda una ciudadanía cuando probablemente está letargada, está medio, qué sé yo, dada a pensar, bueno, yo no voy a participar en la próxima cosa del Consejo porque total se hace todo de otra manera y ya no tengo muchas ganas, la política no me interesa. Pero cuando hay una cosa de este tipo donde empiezan a mirar todos los ojos a ver qué fue lo que pasó, saltan las ganas de salir y bueno, y decir que las cosas tienen que cambiar. ¿Cómo estás viendo tú esta situación? A ver, es complicado, claro, haber levantado tanto esa bandera moral, cayendo incluso en el exceso de la moralina, digamos, así como que el mercado, el interés privado eran polutos, sucios, y que en el fondo había un camino hacia la emancipación que tiene que ver con hacer a las personas cada vez más generosas. Eso no era simplemente una actitud patuda, digamos, sino que era una ideología. O sea, si uno lee los textos según los cuales operaba el Frente Amplio, en su origen, al menos una de las raíces, no la de Ruiz más la de Atria, digamos, era un camino hacia la emancipación que era entendido en sentidos morales, en que tú te vas volviendo cada vez más generoso, atrincando al mercado y ampliando los espacios de liberación y participación política. Ese era el programa, hasta llegar a un momento casi utópico, digamos. Se insistía en que la ruta era lo importante, no cuando se llegaba, pero se enfatizaba eso. Entonces, yo creo que esto es un momento más complejo de lo que se piensa, porque no es simplemente que se le cayó la cara al fantoche, al que andaba haciéndose el bueno y criticando y apuntando con el dedo, digamos. Esto no es el cuento de mira primero la viga en tu ojo antes que la paja en el ojo ajeno, sino que aquí hay una ideología que moralizaba. O sea, cuando Giorgio Jackson hablaba de sus estándares morales superiores, era porque hay una ideología detrás de eso. No era simplemente que se le hubiera ocurrido que él amaneció con más bondadoso ese día. No, hay una ideología que apunta a convertir a la política en herramienta de la moral, y en donde la moral es el fin. Y eso es muy complicado, porque ¿cómo tú sales de ahí? Ahora, yo encuentro enhorabuena, porque si hay algo que le hace mal a la política es cuando tú la subordinas a otra disciplina. Así como la derecha le hizo mal a la política subordinándola a la economía, y Piñera no entendió nunca lo que pasó el 18 de octubre, así también corrompe en cierto modo a la política transformarla en moral,
porque la política actúa en último trámite con violencia. Entonces, cuando tú la moralizas, en el fondo estás diciendo, en los casos críticos, yo voy a intervenir incluso con violencia. Al escéptico, al que no se quiera volver generoso, lo puedo también pasar por la violencia organizada del Estado. Entonces, en ese sentido, creo que tiene un nivel más de complejidad. Podría ser una oportunidad para que el gobierno ya definitivamente se distancie, porque hay dos almas, digamos, y el alma más realista se termina de distanciar de este discurso más moralizante y, bueno, puedan avanzar en una agenda que se te está volviendo ya un expediente bastante abultado. O sea, ahora lo de la lluvia, digamos, pero después va a ser un terremoto, después va a ser... Chile es un país, hay un ensayo que se llama El acontecer infausto en el carácter del chileno, de Rolando Mellafe, que es famoso, porque dice que el carácter en Chile se forja por las tragedias. Y esto desde la colonia, digamos. Un año plaga de langosta, al otro que se comía toda la cosecha, al otro un terremoto, al otro un maremoto, al otro, qué sé yo, lluvias así que anegan todo. Además de dejar en claro la precariedad institucional del territorio, creo que le suma un problema más al gobierno de una serie de problemas en los que no tienen soluciones a la vista, digamos. Entonces, creo que no es malo este estallido. Es malo en sí mismo que haya corrupción, entonces eso no hay para qué aclararlo, digamos, pero no es malo en el sentido de que podría ser un buen paso, un buen pie forzado para que el gobierno empiece a pensar más en una especie de realismo político más que en estos discursos tan moralizantes. O sea, podríamos decir más Carolina Toá, menos Giorgio Jackson, por ponerlo en algún sentido. Sí, hay ciertas cosas que a uno lo tienden a preocupar cuando pasan simultáneamente. Tú tienes el hallazgo de una situación irregular que está en investigación, todavía no hay cosas definitivas respecto a eso, pero sí hay una investigación y la cosa no huele muy bien. Pero tú simultáneamente has tenido, por ejemplo, una cosa que me cuesta entenderla de personas a los cuales admiro, muchos de ellos, en su pasado reciente, que de pronto, en medio de toda esta situación, se levanten las manos para exigir que haya consejos de vigilancia de la situación, de la información periodística, de las situaciones de los medios. O sea, si es que, a ver, yo lo dije hoy día, además en el podcast, pero lo voy a repetir. Primero que nada, es absolutamente imposible que tú trates un tema del siglo XX y bien atrás en el siglo XX con lógica de cerrar fronteras o, qué sé yo, cerrar medios o generar censura, si tú quieres, reservada. Hoy día es imposible una cosa así. Lo han tratado de hacer países que tienen mucho más potencia. China ha tratado, pero hasta lo indecible por controlar su situación de medios y tarde o temprano todo sale. Está en otro nivel técnico la situación. Y me impresiona que haya una cierta epidermis, Hugo, por la investigación periodística a las autoridades. Me importa un bledo el signo de la autoridad. Claro. Pero el que se te cuestione de repente determinadas cosas y que se plantee de que quizás habría que tener una especie de consejo, centro o algo que mire de una manera para particularmente esta situación, huele muchísimo a, no sé, miedo que se pueda pillar algo. Mira, yo lo pondría en términos más drásticos, porque y no en los lugares comunes que creo que son verdades, de que el periodismo tiene que incomodar al poder y si tú no tienes periodismo libre no hay propiamente una democracia libre.
Yo creo que esto entra dentro de lo que constituye a la república. O sea, tú puedes tener regímenes de concentración del poder, el dictador, digamos, concentra el ejecutivo, el monarca absoluto, además el judicial, el legislativo. O tú tienes sistemas de división del poder. Kant decía que la república se caracterizaba porque el legislativo no era lo mismo que el poder ejecutivo. Y viene la clásica legislativo, ejecutivo, judicial. Bueno, yo creo que la prensa es otro poder. Se habla también del cuarto poder, qué sé yo, pero más allá de los lugares comunes, yo creo que es un poder que tiene que estar dividido del poder político. Porque si tú le das al Ejecutivo la posibilidad de tutelar a la prensa, es como darle al Ejecutivo la capacidad de tutelar al Parlamento. Es algo como eso, digamos. Entonces, así como tú necesitas una economía, un ámbito privado fuerte, y necesitas un Estado fuerte, necesitas un poder judicial fuerte, también necesitas una prensa fuerte, porque lo contrario significa concentrar el poder. Y toda concentración del poder genera posibilidades de abuso. O sea, autocracia significa un régimen en el que el poder se concentra, por la vía que sea, digamos. Sí. Y democracia republicana, un sistema en el que el poder se divide. Entonces, yo creo que aquí hay una inclinación que a lo mejor no la ven, digamos, pero que quizás la ven en Venezuela, digamos, pero para no ridiculizar, pero que es autocrática. O sea, que hay una inclinación autocrática en los que están planteando esto porque significa concentración de poder. Entonces, creo que además, si esto tú lo ligas con los casos de ahora, resulta medio impresentable que justo en el momento en que están apareciendo casos, los primeros casos investigados más a fondo, digamos, de corrupción en la camada más joven, estén proponiendo esto, ya pierde seriedad incluso. Pero además, Hugo, a ver, yo hago clases en la misma universidad que tú, y me toca conversar con los alumnos y verlos y alternar con ellos. O sea, yo te entiendo que tú, incluso en términos demenciales, decidas poner una especie de buró de vigilancia sobre los medios de comunicación en el año 1950. Claro. Donde tú sabías dónde estaban los diarios. Estaban en los kioscos. Acuérdate que hubo una vez un personaje que trató de comprar toda la edición del diario La Nación porque había una cosa que lo afectaba. Y eso se podía hacer. Bueno, hoy día es imposible. Hoy día la información surge y funciona, claro, a través de medios, sin duda, que son mucho más rápidos porque tienen una tecnología digital, pero además de eso hay otra realidad que es absolutamente distinta. Si es que una persona tiene problemas para dormir tranquilo por la información que sabe, va a encontrar 1000 maneras hoy día de entregarla sin que nunca se sepa quién fue. Y eso me parece ridículo, el asumir un problema del siglo XXI entradito ya, con lógica de, qué sé yo, el año 56. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, es medio brutal, sobre todo un país pequeño que es hiperpermeable, que no tiene control de las tecnologías. O sea, habría que pensar en algo bien arcaico, como cortar las redes, no sé, no me imagino cómo funcionaría. Ahora, lo que sí veo complicado es que tú puedes afectar por esa vía al periodismo responsable, digamos, a la información que se transmite por los periodistas, que son los que ponen la firma. O sea, en el fondo el fake news, ¿cómo tú lo combates? La única manera de combatirlo es con periodistas responsables que ponen la cara, digamos. Sí. Claro. De hecho, yo soy partícipe de que todos los periodistas deberían firmar su... Claro, porque es lo que te garantiza. O sea, en Chile es un desastre porque las revistas, todo lo que es literatura más compleja en términos periodísticos ha sido arrasada, digamos. Entonces, eso es la época ya, no nos vamos a quejar, pero lo que queda de periodismo con firma, a ese tú lo puedes combatir con persecución desde el Estado y con organismos controladores. Entonces, ¿qué va a quedar? Claro, va a quedar quizás algo más inmanejable para el gobierno, porque va a saltar la información y las fake news y la oposición a un gobierno se va a activar más todavía repartiendo fake news. Ahora, convengamos una cosa sobre eso. Históricamente, en Chile, no han sido particularmente
los movimientos de izquierda los que han sido proclives a editar, sugerir, controlar los medios de comunicación. Han sido al revés, al contrario. Incluso hasta muy recientemente te advertían de que había que tener una mirada en los medios aquí y allá. Y aquí nos encontramos con personas que tienen una dosis de progresismo que yo no cuestiono para nada, pero que siguen, y por eso siguen buscando a quién responsabilizar que no sean ellos por las cosas que pasan. Ellos, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando, esto es una cosa general. Cuando tú tienes un determinado grupo, y por eso siempre saco esa frase de Lelutier que digo, que te acuerdas que lo hemos conversado, errar es humano, echarle la culpa a otro es más humano todavía. ¿Por qué tú necesitas descargar responsabilidad en alguien que no seas tú? Porque no estás en situación de poder plantear y dar la cara por tus acciones. No, yo encuentro que el gobierno en eso está empantanado y si sigue por esa vía va a entrar en un proceso de decadencia, porque esto se une a la misma actitud, exactamente la misma actitud de echarle la culpa al empedrado por el tema de la reforma tributaria, ese chantaje de que si no hay reforma tributaria no vamos a tener esto otro. El gobierno insiste en darse contra la pared y echarle la culpa al otro de cosas que ellos no han podido manejar políticamente, porque no han podido generar mayoría para una reforma tributaria que ponga de acuerdo a los principales sectores políticos. Entonces, creo que en esto están haciendo más o menos lo mismo, echarle la culpa al empedrado, y con el riesgo de terminar con uno de los bastiones de la división del poder. O sea, creo que eso es muy complejo. Y esto lo vinculo con algo que hemos hablado también, que es la pérdida de impulso político del gobierno. O sea, yo creo que el proceso constituyente lo va a salvar un poco, pero el gobierno ha perdido. O sea, ¿cuál es? La ministra Toá ha lucido en estos días, digamos, pero después de que pase la catástrofe, ¿cuál va a ser la agenda del gobierno? Insistir con la reforma tributaria, está escuchando en julio. ¿Qué va a hacer eso, digamos, si no tienen los votos? O sea, ¿cómo lo van a hacer? Tendría que ser brutal los cambios internos que produjesen para poder tener éxito en algo que les rechazaron de plano desde el inicio. Con una dispersión parlamentaria muy difícil de manejar. ¿Por dónde se va a ir el gobierno? No, esa yo creo que es una pregunta que hay que hacerse. Hay una cosa extra que es muy compleja y que probablemente es de las más complejas, porque con esta serie de cosas que se están investigando y todas estas platas transferidas acá y allá, se quiebra el movimiento inmediatamente. Sí. Tuviste que Revolución Democrática pidió investigación y pidió acusación y querella rápidamente. Ahí estamos hablando de personas que probablemente son del mismo hato. Sí, no, es complicado. Y por lo tanto se te produce una situación que, por cierto, no solamente no es deseable por la autoridad, que necesita impulsar y sacar su programa a través de grandes acuerdos y cosas así, pero además puede tener un problema interno bien feroz. Además que hay un tema que es muy complejo, que es muy desmoralizante, ahora en un sentido como del ánimo, no moralina, digamos. Que es que cuando tú ves a una persona ya adulta o que viene de vuelta y que es corrupta, ya, está bien, la juventud va a mejorar este país. Pero cuando tú ves que la juventud, digamos, o sea, lo que viene hacia el futuro, es la que está corrompiéndose, eso es muy bajoneante, porque ¿quién nos va a salvar entonces? ¿Cómo nos vamos a poner en forma como un país que funcione bien, con instituciones que se articulen? Es muy complicado. Bueno, todavía está la cosa tempranera, pero esperemos las investigaciones. El último romántico. Este es el pensamiento de Mario Góngora, que tú has varias veces citado a Mario Góngora, eres un gran fan de Mario Góngora. El último romántico, ¿qué significa este libro tuyo? Mira, yo a Mario Góngora lo he estudiado harto, sobre todo desde la época universitaria, pero siempre me ha llamado la atención en sus escritos, que van desde la política, pasando por el derecho, la crítica cultural y la filosofía,
me ha llamado mucho la atención que en la amplitud de temas que él maneja y una capacidad que es doble. Él es historiador y estudia con mucho detalle los datos. La historia de Chile la manejaba así, digamos, la colonial y la republicana. Pero además mucho manejo teórico. Entonces es como un historiador completo, un humanista completo. Yo creo que es el humanista más completo que ha tenido Chile en toda la segunda mitad del siglo XX. A ese nivel está. O sea, si tú haces un ranking de los 5 humanistas importantes, si en uno que estuviera Andrés Bello, por ejemplo, tendría que estar Mario Góngora. Entonces, en ese sentido, esa doble capacidad creo que lo hace un diagnosticador muy bueno. No solamente un teórico muy bueno, sino que un diagnosticador muy aceptado. Todas estas ideas que yo de repente planteo de que la derecha no tiene discurso político, de que no entiende el problema de la legitimidad, de que no entiende la importancia del Estado en la conformación de la ciudadanía y de un Estado fuerte. Bueno, eso es Góngora. Góngora el año 81 le dijo a los militares. ¿En 1881? No, 981. 981. Le dijo a los militares, le dijo. Góngora murió en el 85, lo atropelló un estudiante. El 81 le dice a los militares, ustedes, mira lo que les dijo, están destruyendo la nación. Decírselo a los militares no era fácil, digamos. De hecho, el libro más famoso de Góngora, que se llama Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, fue publicado en una editorial de fachada, porque se imprimió en la Católica Valparaíso, pero para proteger a la universidad inventaron una editorial, Ediciones La Ciudad. Que así sale la primera edición del ensayo. Y les dice eso, les dice, a ver, en Chile, desde que hay república, pero si uno va más para atrás, la formación del elemento humano, la conformación de un pueblo político, de una nación, ha sido una tarea que ha emprendido en lo fundamental el Estado, a través de la administración pública, y los servicios públicos, a través de la educación, a través de las Fuerzas Armadas, a través de las guerras también. O sea, el Estado es el que ha ido marcando. Ustedes, le dice a los militares, con los discípulos de Milton Friedman, están desmantelando el Estado. Bueno, ¿eso qué va a producir? Va a producir que lo que el Estado formaba, que era la conciencia cívica, la conciencia política en la ciudadanía, se va a ir deteriorando. ¿Y con eso qué va a pasar? Que la legitimidad de las instituciones se va a ir diluyendo. Estamos hablando del año 81. O sea, uno podría decir Góngora previó lo del 2011 en cierta forma y lo del 2019. ¿Qué es lo que es la crisis en la que estamos? Es un desajuste profundo entre las inquietudes de la ciudadanía, de este pueblo despolitizado que tenemos, que va por un lado, y las instituciones que van por otro. Lo vio, digamos, porque en el fondo, ¿qué es lo que estaba viendo Góngora? Tenía 200 años o 400 años de historia para atrás, de datos firmes, digamos, de cómo se había conformado el pueblo en Chile, y estaba viendo un cambio radical que estaba imprimiéndole a Chile la dictadura. Entonces, en ese sentido, creo que no solamente es un humanista completo, sino que tiene la capacidad de combinar datos con interpretaciones, pero con un nivel tal de amplitud que te permite hacer proyecciones de ciclos largos, por decirlo así, de ciclos largos de la historia de Chile. Porque uno podría decir, la Concertación hizo muchas cosas buenas, hay que reconocerle muchos éxitos, pero algo que no hizo, porque había que garantizar gobernabilidad, porque estaba Pinochet o por las razones que tú quieras, yo en eso soy realista, digamos, no la critico de más a la Concertación, pero algo que no hizo la Concertación fue cambiar el modelo institucional. Avanzó en las privatizaciones, las consolidó. Entonces, claro, tú puedes privatizar, y Góngora no era estatista en el sentido de que todo lo controlara el Estado. Tú puedes tener empresas privadas, pero bien fiscalizadas, con un Estado fuerte que las fiscalice y que tenga el músculo para controlarla de buena manera. O sea, los alemanes tienen la Volkswagen, que es una empresa privada más grande probablemente que cualquier empresa privada en Chile, quizá Sokimich no, pero que las demás sí, pero es hipercontrolado.
y cuando apareció un escándalo hace pocos años atrás, Sí, tuvieron que bueno. cambiar los autos, qué sé yo, porque están bien fiscalizados. Pues así funciona un país desarrollado, o lo que entendemos por un país desarrollado. Entonces, Góngora va un poco en esa idea, en esa idea de que hay que generar un equilibrio. Y eso es otra cosa que yo valoraría, la idea de equilibrios. O sea, Góngora, por ejemplo, dice, el individuo no existe, el Estado tampoco existe. Lo que hay es una vida de esos donde el Estado y el individuo son polos. Es la vida lo relevante, la vida común. El individuo tiene una parte que es privada, que no entra en esa relación, pero no existe sin el Estado. El lenguaje lo aprenden del Estado, las maneras de pensar y de sentir extendidas se aprenden dentro del ámbito estatal. Eso de mirar los equilibrios y cómo se despliega la vida social entendida como vida dinámica, que puede ser más rica y más pobre, eso es lo que Góngora tiene siempre a la vista. Entonces yo creo que como autor, para pensar en una posibilidad de desarrollo integral del país, es invaluable el peso que tiene. Bueno, El último romántico, ahí te salió tu fascinación futbolística, ¿no? El romántico tiene que ver porque él se basa en El romántico autores, viajero. en románticos alemanes sobre todo. No es porque sea un tipo muy efusivo en los amores. Claro, entonces él se basa en autores románticos, pero que le dan esa importancia a los fenómenos vitales, digamos. Bueno, el libro ya está. Ya está. El último romántico, el pensamiento de Mario Góngora, de Hugo Herrera. Gracias, Hugo, una vez más por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Fernando. Que te Un vaya gusto. bien.